estimados y estimadas profesoras, vamos a iniciar este pequeño tutorial hablando de la evaluación de los aprendizajes en general primero, y después vamos a concretar en algunos principios básicos de la prueba escrita. Muchos de estos principios se van a desarrollar con mayor profundidad en las sesiones presenciales o en sesiones posteriores. Primero que nada, es importante recalcar que la evaluación de los aprendizajes no es una transacción que ya de por sí tenemos que hacer dentro de nuestros cursos, ¿verdad? Sino que es importante que la evaluación de los aprendizajes realmente tenga el peso que amerita dentro del proceso de aprendizaje. Muchas veces la evaluación de los aprendizajes está cargado de tradición, la evaluación de los aprendizajes está cargado de lo que ya de por sí se viene haciendo, y el problema es que muchas de esas tradiciones o lo que de por sí se viene haciendo o lo que yo alguna vez hice cuando era estudiante de este curso no tiene necesariamente una reflexión pedagógica atrás, lo que muchas veces causa que, a pesar de que el profesor o profesora da muy buenas explicaciones, hace muy buena mediación en clase, los estudiantes no logren concretar la aplicación de lo que han aprendido o demostrar lo que han aprendido en una evaluación de los aprendizajes. En una primera instancia, vamos a hablar de lo que es la coherencia o linealidad que debería existir. Primero, vamos a ver que tenemos objetivos y contenidos. La realidad es que como docentes tendemos a buscar mucho los contenidos. Cuando se nos da un curso, lo primero que los profesores tendemos a ver son la lista de contenidos que vamos a trabajar, ignorando los objetivos. Sin que quiera decir que esto pase 100% de las veces, a través de la experiencia y de indagaciones anteriores, en general los profesores y profesoras expresan que los objetivos no son su prioridad. ¿Qué pasa? Contenidos y objetivos van de la mano. Ambos son importantes, uno lleva al otro, sin embargo los objetivos son los que dictan cómo abordar ese contenido. Entonces tenemos objetivos que nos hablan de vamos a desarrollar tal contenido de manera aplicativa, vamos a aplicar el contenido. Quiere decir que si tenemos contenidos procedimentales, a nivel de clase, a nivel de estrategia de clase, vamos a trabajar explicaciones y prácticas enfocadas en la aplicación. Y esto podríamos decir, bueno, es muy sencillo, pero pasa muchísimo que por las cuestiones de tiempo que tenemos, la cantidad de estudiantes, a veces nos quedamos simplemente en la parte de abordaje teórico o conceptual y nunca llegamos a concretar la parte de aplicación. La parte de aplicación puede que quede para la casa, para prácticas extra que el estudiante muy probablemente no haga o haga a finales del periodo cuando ya está con las pruebas encima. Entonces, no se está cumpliendo el objetivo de aprendizaje que nuestro programa espera que nosotros trajemos con los estudiantes. Vamos con las estrategias de clase. ¿De qué hablamos de estrategias de clase? Todas estas decisiones que como docentes tomamos a la hora de dar una clase. Desde la manera en que vamos a abordar la parte teórica, de cómo la vamos a ver, de cuánto tiempo le vamos a dar, hasta los tipos de ejercicios que vamos a escoger, y ya ahí podemos hablar un poco de técnicas didácticas que vamos a utilizar, ¿verdad? Pero básicamente es esa toma de decisiones que tenemos como docentes a partir de los objetivos y contenidos. ¿Qué pasa? Igual las estrategias de clases o la manera en que vamos a abordar el contenido y los objetivos muchas veces están cargados de tradiciones, cargados de cuestiones de tiempo y de espacio, que entonces responden a estas tradiciones, a este tiempo y espacio, y no así a los objetivos y contenidos o a las necesidades de los estudiantes. ¿Qué pasa entonces? Llegamos a espacios donde se da muchísimo la teoría dentro del espacio que hay en clase porque es el tiempo que tenemos, perdiéndose así la parte, por ejemplo, de aplicación en clase, y queda para que los estudiantes, por ejemplo, corran un programa o programen fuera de clase. Si bien entiendo, no existe suficiente tiempo para que el estudiante haga, incluso a veces espacio y por qué no equipo para que el estudiante lo haga en clase, deben haber espacios donde existan espacios de aplicación donde el estudiante aplique lo que está viendo junto con el profesor o profesora. Pasamos por la tercera parte, que es las técnicas de evaluación. Entonces, ¿qué pasa si tenemos objetivos procedimentales
contenidos procedimentales de naturaleza procedimental donde el estudiante va a aplicar lo visto en clase, estrategias que realmente nos esforzamos como docentes por tratar de hacerlas coherentes con el tipo de objetivos, es decir, ir más allá de la parte conceptual porque hablamos de objetivos procedimentales, pero tenemos técnicas de evaluación meramente conceptuales. Una prueba escrita de pronto a una actividad que fue mucho de aplicación en clase. O bien se vio mucho la teoría en clase y a la hora de hacer el examen el estudiante tiene que aplicar lo que vio en clase. Entonces quiere decir que hay una ruptura entre las estrategias de clases y los objetivos y contenidos. Hay veces que tenemos alineación acá, objetivos, contenidos, estrategias de clase, y la ruptura se hace hasta la técnica de evaluación. Entonces aquí es donde tenemos que realmente iniciar esta reflexión pedagógica. No es fácil. De hecho, es muy complicado porque como docentes hablar de estrategias de clases es hablar de mucha reflexión de, mira, yo tengo 60 estudiantes, tengo 2 horas y media de clases, tengo que cubrir tantas unidades de libro porque así se exige en el programa. Entonces es ver cómo juego con todos estos factores para que las técnicas de evaluación, mis estrategias de clase y los objetivos tengan coincidencia. Acá invitarlos en una primera entrada a revisitar sus objetivos y nada más darles una mirada para ver si son conceptuales, son actitudinales o son procedimentales. Y mirar mi clase y repensar qué estoy haciendo. ¿Estoy haciendo actividades más enfocadas en lo conceptual o siempre tengo el factor procedimental presente? Finalmente, analizar las técnicas de evaluación. Bueno, estoy poniendo a los estudiantes a aplicar un principio dentro de un examen de pronto de ejecución o una prueba de ejecución. ¿Fue así en clase? ¿Es así lo que dicen los objetivos? Y aquí es una primera práctica de acercamiento antes de ver principios, recomendaciones, reglas, incluso recomendaciones de distintas técnicas de evaluación. Primero tenemos que reflexionar en estos 3 elementos. Vamos a dejar esta parte hasta acá. Acá les dejo, antes de pasar, un ejemplo, bueno, que era lo que hablábamos. Si objetivos y contenidos hablaban de aplicar, que el estudiante aplica las estrategias de clase, hay una explicación, por supuesto, la parte conceptual es importante, pero se debe aplicar y las técnicas de evaluación están enfocadas en aplicación, es decir, que haya linealidad. Vamos a dejar esta primera parte hasta acá y ya vamos a proceder en una siguiente sección a hablar puntualmente de algunos ítems comunes de prueba escrita y mejorar prácticas en cuanto a ítems comunes de la prueba escrita.